Bueno, les doy la bienvenida a todos los que se sumaron. Estamos en la segunda clase de este curso de homilética. El tema que vamos a ver hoy va a ser hermenéutica y exégesis. Vamos a hacer un pequeño análisis de un poco de estas palabras que hoy en día no se conocen. De hecho, les cuento algo gracioso, porque yo mandé el link a un grupo de WhatsApp diciendo que, bueno, es una clase de homilética, ¿viste? Me sacaron del grupo porque dijeron que se tienen que enseñar cosas de la Biblia. O sea, incluso los propios cristianos no tienen la noción de lo que es la homilética. Y yo dije, voy a dar un curso sobre hermenéutica de exégesis, y bueno, como no conocen, dijeron, este viene a enseñar cosas raras y me sacaron. Entonces, bueno, creo que es importante conocer, ¿no? Los conceptos de estos y ver la importancia que tienen también dentro de la iglesia. Vamos a arrancar con el concepto de hermenéutica, que también está muy arraigado al concepto de exégesis. No son distintos uno del otro. A ver si me permite acá poner pantalla completa. Vamos a definir un poco qué es la hermenéutica. Está tardando un poquito esto. ¿Qué es lo que ustedes conocen por hermenéutica, por ejemplo? Si yo les hago esa pregunta para empezar. Me gustaría ver qué es lo que uno ya tiene más o menos preconcebido antes de ver esta clase. ¿Qué es lo que les da a entender, digamos, la palabra hermenéutica? Pueden participar. Quedaron todos mudos. Bueno, y yo no los muteé por las dudas. Bueno, hermenéutica. La palabra hermenéutica proviene del griego hermeneuo, que se traduce también como interpretar, expresar, traducir. ¿Aparece en la Biblia esta palabra? ¿Ustedes qué creen? ¿O es una palabra que se usó mucho tiempo después para hablar de la interpretación bíblica? ¿Ustedes creen que esta palabra, esta raíz hermeneuo, esta raíz griega, aparece en la Biblia? O sea, refiriéndonos al Nuevo Testamento, ¿no? Acuérdense que el hebreo fue escrito en hebreo, el Antiguo Testamento fue escrito una parte en hebreo y una parte en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito principalmente en griego. Entonces, si hablamos de una palabra griega, estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Ustedes creen que esta palabra está en el Nuevo Testamento? Puede ser que sí. Bueno, Alonso dice puede ser que sí. Bien. Bueno, se suma alguien más a la clase. Bueno, justo cuando arrancamos. Así que, eh, Ángela, bienvenida. Justo estamos hablando acerca de lo que es la hermenéutica. Recién arrancamos, así que llegaste justo. Bueno, la palabra hermeneuo se utiliza, a ver ahora. Voy a adelantar un poquito. Y después vamos a ver lo que. Sí, Lucas capítulo 24 versículos 13 al 32. Bueno, para poner un poco en contexto, Lucas 24 ya está al final del Evangelio de Lucas. Eso ya nos da a entender un poco más o menos en qué parte de la historia de Jesús data esta historia. Bueno, para poner en contexto, Jesús ya resucitó. Fueron a ver la tumba estaba vacía. Esta historia comienza a partir del versículo 13. No vamos a leer toda la historia, como ven, es del 13 al 32. Para poner un poco en contexto, bueno, dicen que dos discípulos iban eh, el mismo día a una aldea llamada Emaús. Se refiere al domingo, ¿no? Cuando Jesús resucitó. Hablaban entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Y después vemos que ahí entre medio se mete Jesús y empieza a preguntarles, ¿no? En el versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Y bueno, ellos ahí como que dicen, bueno, ¿qué vivís en una, en una burbuja que no te enteraste? Les dicen. Eh, Ahí le empiezan a contar todo, ¿no? Lo que pasó ese fin de semana.
Y ahí es donde Jesús reacciona, ¿no? Versículo 26. Vamos a ir del versículo 25. Jesús le dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y después, en el versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Bueno, acá se utiliza la traducción, voy a acercar un poco el micrófono. Acá en la traducción dice que Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. A ver, vamos a hacer un pequeño análisis de este versículo. En eso también consiste un poco la exégesis. Yo les pregunto, cuando dice que Jesús les hablaba de las escrituras, ¿a qué se refería? Uno diría a la Biblia, ¿no? Bueno, en ese tiempo la Biblia no existía. Tampoco existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué eran los manuscritos, los textos a los que Jesús estaba haciendo referencia? Al Antiguo Testamento, ¿no? Obviamente al Antiguo Testamento. Entonces, Jesús les habló lo que menciona las tres partes en cómo se divide el Antiguo Testamento, el Tanaj judío, que son la Torá, el Nebim y Ketumim. ¿Qué significa esto? Torá, la ley, Nebim, profetas, y Ketumim, los escritos. Ahí pueden entrar los libros históricos, pueden entrar los libros poéticos, los salmos. Entonces Jesús les hablaba de esos textos y las referencias que hacían acerca de él. Y acá en la palabra declaraba, la palabra que se usa es hermeneuo. La raíz de esa palabra es hermeneuo. Jesús les interpretaba la Biblia de forma que, para mostrarles que el Antiguo Testamento hablaba de él. Y esto es interesante. ¿Qué podríamos sacar de este versículo también? O sea, vemos que Jesús interpretó la Biblia correctamente, podríamos decir, ¿no? Jesús interpretó de la manera correcta la Biblia. La Biblia habla de Jesús. El Antiguo Testamento habla de Jesús. Si hay una traducción correcta, que es la correcta, ¿qué significa? Que pueden haber también interpretaciones que son erróneas. Les pregunto, ¿quiénes eran los que A ver, más estudiaban la ley y los escritos en ese tiempo? ¿qué compro ¿Quiénes aquí? eran? ¿Cómo? Podríamos decir que los Los fariseos. fariseos. Los fariseos, exacto. O sea, ¿quién conocía mejor la ley y los escritos que los fariseos? Y yo les pregunto, los fariseos que tenían tanto conocimiento de la ley, eran doctores de la ley, ¿entendían que la Biblia, que el Antiguo Testamento, que la Torá hablaba de Jesús? Claramente no. De hecho, ellos eran los que querían Claro que matar a no. Jesús. Justamente, ellos eran los que querían matar a Jesús. Entonces, acá vemos que pueden haber interpretaciones correctas, como la que dio Jesús, hermenéutica, o interpretaciones erróneas. Y lo de los fariseos es mucho más llamativo. ¿Por qué? Porque ellos eran los que las enseñaban. Y esto es importante también. Y por eso también quiero resaltar esto en esta clase que es justamente una clase de homilética. El problema no consiste únicamente en equivocarse al momento de interpretar la Biblia, sino que también consiste en enseñar esa doctrina errónea a los hermanos de la iglesia. Elotes. ¿Cómo? Elotes fritas y todo eso. A ver, Bueno, entonces, ¿qué es la hermenéutica? Dice, ¿qué significa la hermenéutica? Que se quiere aclarar un lenguaje oscuro, por un lado. ¿de dónde va? Voy a la tienda. Voy a... Ah, sí, en la mañana. Bueno, perdón, Sergio, pero hay mucho ruido de fondo y quiero que se entienda bien esto. Bueno, la hermenéutica se aplica
a la interpretación de textos antiguos y en particular de textos bíblicos, ¿no? Hoy en día la hermenéutica dentro de la teología lo usamos para referirnos a la interpretación de textos bíblicos. También tiene un doble significado. Por un lado es el arte de interpretar correctamente la Biblia. De hecho, este es el significado que más se usa hoy en día para hablar de hermenéutica, y es el método por el cual se intenta comprender y leer el texto desde hoy. Recuerden que la Biblia fue escrita en un contexto diferente, con una cultura diferente, en un idioma desconocido para nosotros. Entonces, son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta al momento de interpretar la Biblia. Entonces, acá hablamos de, bueno, yo puse un ejemplo de lo que es una correcta interpretación. Si nosotros vamos, por ejemplo, a segunda de Timoteo 2:15, y me gustaría que alguien que esté conectado se desmutee y pueda leerlo también, si es que tienen ahí el versículo, tienen su Biblia en mano. Segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 15. ¿Alguien que quiera participar? Bien, Hola, ¿sí? no sé si me escucha bien, Matías. La última vez, en la última clase no me escuchaba bien. Se escucha Yo re lo voy bien. a leer. Ok, perfecto. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bien. Si nosotros analizamos este versículo desde el griego, la palabra que utiliza acá Pablo para referirse, ¿no? Que dice, usa bien la palabra de verdad. Bueno, la palabra bien, acá la palabra griega es orzotomeo. Yo puse la traducción literal porque es una palabra compuesta, es una palabra que contiene dos palabras, orzo, que significa recto, y tomeo, que viene de tomno, que significa cortar, ¿no? Cortar algo de forma precisa. De hecho, para, usó este versículo Pablo para hablar de ser preciso al momento de leer las escrituras, ¿no? De enseñar las escrituras. Usar bien la palabra de verdad. ¿Mm? Ser preciso con la palabra de verdad. Este concepto creo que también es importante cuando uno lee la Biblia, analiza y le enseña también, ¿por qué no? Porque tenemos que ser muy cuidadosos al momento de enseñar también lo que dice la Biblia. Perdón, pateé el micrófono. Bueno, Hassel, él escribió un libro también acerca de hermenéutica. Señala tres objetivos básicos. Primero, determinar qué comprendió y qué quiso comunicar el autor. ¿Mm? Recuerden que los libros, las epístolas también, surgieron por alguna causa. ¿Mm? Si bien fueron inspirados por Dios, eh, estos libros tienen un propósito. Si nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Ruth, que es un libro que a mí me gusta mucho, el propósito era también mostrar un poco el linaje de David, porque al final menciona también el linaje de David, y bueno, Ruth es una pariente de David. Después están las epístolas, ¿no? Que tienen ciertos, con las que principalmente Pablo las escribió para exhortar a la iglesia, aconsejar, por ejemplo, a Timoteo, para dar algún mensaje de ánimo a diferentes iglesias, o para eh, dar un mensaje también de amonestación también a otras iglesias. Entonces, algo que determina también la importancia, ¿no? de conocer para qué se escribieron esos libros. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, saben lo que son los libros apócrifos?
¿A ustedes les suena la Yo palabra tengo, apócrifo, yo libros tengo mi apócrifos? Biblia católica, La tengo mi Biblia Biblia católica. católica Bien. y unos Eh, libros extra. exacto, libros extra, ¿no? Por ejemplo, bueno, la Biblia católica no los conoce como apócrifos, sino que los llaman deuterocanónicos. Acuérdense que deutero significa segundo, por eso deuteronomio significa segunda ley. Deuterocanónico significa un segundo canon, un segundo conjunto de libros. ¿Por qué la iglesia protestante, por ejemplo, rechazaba de cierta manera esos libros? Si no están dentro del canon, por ejemplo. No los consideraban inspirados, ¿no? No nos consideraban inspirados por Dios. Los libros que fueron escritos tienen ciertas peculiaridades que hacen que nos muestran que esos libros fueron inspirados por Dios. La propia autoridad que tiene la Biblia, ¿no? También, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero dentro de la hermenéutica también es importante conocer eso, ¿no? Poder interpretar el texto y decir, esto fue inspirado por Dios, esto no fue inspirado por Dios. Así también se basaron para decir, este libro está dentro del canon y este no. Ahora le voy a dar un ejemplo más preciso. Bueno, otro de los objetivos también de la hermenéutica es traducir el significado del texto a un lenguaje actual, ¿sí? Poder entender el texto, también cómo fue escrito en su tiempo, y también tratar de darle un sentido para nosotros, porque sabemos que la Biblia es para todos. Y nosotros en una era más posmoderna, si tenemos en cuenta cómo era antes, cuando fue escrito, tenemos que adoptar los textos que están en la Biblia a nuestro tiempo, a nosotros. Para poder realizar también, comprender mejor lo que es la hermenéutica y poder pasar a la parte de la exégesis, yo acá anoté algunas presuposiciones. ¿M? Algo que tenemos que tener en cuenta al momento de estudiar un texto. Primero, la primera presuposición es que la Biblia es inspirada por Dios. En el grupo, para los que no se unieron, para los que se unieron recientemente, yo había hecho una pequeña exégesis, un pequeño estudio de dos versículos. No sé cuántos se acuerdan, que yo hablé de 2 de Pedro, creo que era 1:21 y 2 de Timoteo 3:16, acerca de la palabra inspirado. La Biblia es inspirada por Dios, claro. Pablo dice eso también, Pedro también, los dos concuerdan en ese sentido. Dios fue el que inspiró a sus profetas a que puedan escribir la Biblia. Después podremos hablar de inspiración verbal, de diferentes tipos de inspiración. Hay mucho también para hablar de ese tema, no nos vamos a meter de lleno en eso. Ahora hay ciertos principios que deben regir la interpretación. Bueno, primero que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que no es simplemente sentarse y leer el libro. Si nosotros vemos en Juan 14:26, ahí lo voy a leer rapidito, Juan 14:26. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿quién es el que nos ayuda como guía para poder entender mejor la Biblia? Jesús lo dijo bastante claro, ¿no? El Espíritu Santo el que nos conduce. Es el mismo Espíritu que inspiró a los profetas a que puedan escribir los libros. Así, ¿qué mejor guía que el Espíritu Santo? Después, ¿cuántos conocen las 5 solas que se presentaron en la Reforma Protestante, ¿no? Sola Escritura, sola fide, sola gratia. Bueno, yo me voy a detener principalmente en sola Escritura. ¿Qué significa, qué es el principio de sola Escritura? Básicamente es, en resumen, solo la Escritura. Cuando nosotros estudiamos un texto, tenemos que saber que las respuestas están solamente en la Biblia. Lo mismo pasa con el principio de tota Scriptura. Tota Scriptura significa toda la Escritura. No dejar de lado eh, los libros, por ejemplo, hoy en día se dice mucho, ¿no? El Antiguo Testamento queda obsoleto, hoy en día queda el Nuevo. El Nuevo es el importante. Sin saber que el Antiguo Testamento es el que arroja luz sobre el Nuevo. O sea, los dos son importantes. La Biblia es su propio intérprete. Entonces, los textos de la Biblia ayudan a que nosotros podamos entender mejor la Biblia en sí. Porque la Biblia, nosotros tenemos que también tener en cuenta esto, ¿no? La autointerpretación de la Biblia. La Biblia es la que ayuda
e interpretarse a sí misma. Bueno, espero que esto se haya entendido. Esto tenemos que tener siempre presente al momento de hacer un estudio bíblico. Y me gustaría leer un par de citas antes de, bueno, de terminar esta primera parte y pasar directo a la parte de exégesis. Dice, en su palabra Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Me gusta mucho esta parte, me llamó mucho la atención esta parte que dice, son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Cuando leí esto, yo dije, ¿a qué se refiere con piedra de toque? Nunca había, sí había escuchado ese concepto por una obra de un judío, que justamente Eben Mohan significa piedra de toque, es una obra que él hizo de varios libros. Entre ellos está el libro hebreo de Mateo, que muchos lo usan como base para decir que el libro de Mateo fue escrito originalmente en hebreo. Desde ya les digo, ese libro fue escrito en el siglo XIV, así que de antiguo no tiene nada. Bueno, la piedra de toque es la piedra que se usa, por ejemplo, para detectar si un mineral es puro o no es puro. Entonces, por ejemplo, se usa principalmente con el oro. Se raya el oro en esa piedra y dependiendo el rastro que deje el oro va a demostrar si es puro o no. Bueno, esa piedra se la menciona como la Biblia, ¿no? La Biblia es la piedra de toque de la experiencia religiosa. O sea que la Biblia es la que determina también la conducta de una persona. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios basa eh, lo- su vida en los mandatos divinos. ¿Dónde se encuentran los mandatos divinos? En la Biblia. Entonces la Biblia también es como una guía en ese sentido. El N. White también dice, pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Bueno, acá vemos que Elena también hace énfasis en el Espíritu Santo, algo que les mencioné con el versículo de Juan. Ahí ven claramente cómo el N. White también se complementa con la Biblia. Ahora, el Antiguo Testamento arroja luz sobre el Nuevo y el Nuevo sobre el Viejo. Cada uno de ellos es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Ambos presentan verdades que revelarán continuamente nuevas profundidades de significado para el estudiante fervoroso. Palabra vía Gran Maestro, texto 99. Bueno, ¿qué les llamó la atención de estas frases? Pueden participar si quieren. De la Tenemos, piedra de toque, sí. O de las frases que leí ahora de Elena White, qué les parecieron? Entiendo, no sé si acá son todos adventistas. Entiendo que hay gente que no cree en Elena de White como una profeta de Dios, pero creo que estas frases que copié acá son bastante claras y no se encuentra contradicción entre esto y la Biblia, porque, bueno, ya hice un complemento entre un versículo, por ejemplo, con una cita de Elena. Entonces creo que se sobreentiende eso. Y bueno, y si no, van a poder, pueden sacarle foto a esto antes de que termine, porque nos queda un minuto de clase, ahora voy a poner de nuevo el Zoom para volver al siguiente. Y le pueden sacar foto y pongo la siguiente. Y me gustaría que pudieran dar una opinión acerca de estas frases. Y en la siguiente pasamos con la parte de exégesis. Va a ser un poco más corto quizá, depende de cómo nos estemos explayando cada uno también, porque quiero que todos participen. Y bueno, sin más que decir, los espero en la siguiente clase. Ahora les voy a mandar el link en unos minutos.